Realmente Dios está viniendo de una manera increíble. Estamos en un año de avivamiento con entendimiento. Y lo que yo quiero compartir hoy día, le puse a esta prédica, la pelota está en tu cancha. Y ahí hay una pelota justo para dar un gol. La pelota está en tu cancha, porque de verdad que la pelota está en nuestra cancha. Hoy día vamos a ver, a través de lo que yo vaya compartiendo la palabra, que la pelota está en nuestra cancha, que no está en la cancha de otra, no está en el equipo contrario, está en nuestra cancha, porque el Señor, tan soberano, Él siempre tiene cosas para nosotros. Y independiente de lo que nosotros hayamos vivido, estemos viviendo o hayamos experimentado, Dios tiene planes buenos para nosotros. Y quiero leer algo. Quiero leer algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho. Hay un libro de Edith Eger. Ella estuvo en los campos de concentración y ella escribe un libro que se llama En Auschwitz. No sé si se dice así, Marquitos. ¿Así? Ya. En Auschwitz no había Prozac. Y ella escribió lo siguiente en su libro. Dice, no es lo que sucede lo que más importa, sino lo que hacemos con nuestras experiencias. La cárcel más perjudicial está en nuestra mente y tenemos la llave en el bolsillo. No importa lo grave que sea nuestro sufrimiento o lo sólido que sean nuestros barrotes, una persona puede liberarse de todo lo que la retenga. Y esta mujer, cuando ella escribió este libro, después de haber estado en los campos de concentración, dice algo bien interesante, que cuando yo leí el libro dije, tiene sentido para nosotros, los que creemos en el Señor y los que sabemos que la palabra de Dios tiene verdades profundas. Y tú y yo, el día que dejamos que Jesús viniera a nuestro corazón, el Espíritu Santo vino para guiarnos a usar esa llave y derribar esos barrotes. Porque dice, no importa lo grave que sea nuestro sufrimiento o lo sólido que sean nuestros barrotes, una persona puede liberarse de todo lo que la retenga. Y fíjate que la palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me gusta este versículo. Me encanta. Siempre que comparto la palabra lo digo. lo coloco intencionadamente. ¿Y saben por qué? Toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la palabra es para nuestra enseñanza. Y todo lo que vivieron estos hombres de Dios, estos hombres que amaron a Dios con todo el corazón, así como Moisés, como Abraham, todos los generales estos de la fe que son increíbles, mujeres y hombres que están aquí escritos en la palabra, fueron para nuestra enseñanza. Todos esos principios, todos los que ellos vivieron es para nosotros hoy. Dios no pasa de moda, Dios no pasó de moda. Y todo lo que Él pudo hacer antes también lo puede hacer hoy, porque Él tiene el mismo poder. Dios no cambia, pero se mueve. Dios no cambia, pero se mueve. Entonces hemos estado hablando acerca del trátame versus dame, o dame versus trátame. ¿Qué es? Porque hemos estado hablando sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es? Trátame versus dame o dame versus trátame. Y generalmente queremos los dame de Dios, ¿verdad? Dios, dame esto, dame esto. Tú sabes que yo lo necesito. Pero es como difícil decir, Señor, en realidad, trátame primero. Jairo hizo una pregunta en oración el domingo y decía, Señor, trátame. Yo no sé si tú la hiciste, yo la hice, pero así como, uy, no sé. En realidad igual también me gustan los dames, pero los trátame son importantes. Y generalmente queremos los dames de Dios, pero no los trátame. Hemos estado siendo enseñados y desafiados a pedir a Dios que primero nos trate y luego nos dé. Con el ejemplo del hijo pródigo, quien pidió su herencia por anticipado. Lo gastó todo y luego vuelve pidiendo al padre que lo trate. ¿Y qué le dice al padre? Le dice, Padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y pensaba en cómo tiene que haber sido lo que vivió.
Porque se dan cuenta que él no dice voy a ir donde mi papá después de haberlo gastado todo, perdido todo, cuando le dieron la herencia por anticipado. Él no dice, ay Dios, en realidad la embarré, mi papá. Y cuando él piensa en esa oración, ¿qué va a hacer? Él no dice, le voy a decir, papá, en realidad, papá, lo que pasa es que me equivoqué, sino que él tiene la perspectiva correcta, porque él dice, primero pequé contra Dios. Le dice, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pecó contra Dios. Y yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo que está en nosotros tiene que traer esa revelación, que primero siempre pecamos contra Dios. Generalmente nosotros pensamos que le hacemos daño a las personas y es así. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, porque pecado es que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, no sé si a ustedes les pasa que uno dice, ¡ay, le embarré! Y uno piensa en la persona a la que dañó, ¿verdad? ¡Ay, pero por qué lo dije! ¿Por qué lo hice? ¡Ay, pero por qué! ¿Les ha pasado? Entonces, uno empieza a pensar en la persona, pero lo correcto en el trátame es decir, Señor, perdóname, primero te fallé a ti. O sea, primero es hacia Dios. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa revelación y esa convicción profunda en el corazón, de verdad que las cosas comienzan a tomar un giro diferente, porque empezamos a tener ese temor de Dios que empieza a hacernos como a limitar nuestro actuar para darnos cuenta que estamos dañando al Señor, al amado. Entonces, un hijo tratado garantiza lo delegado. Lo que Dios hace con nosotros pasa más por cuanto tenemos de Cristo, más que por nuestros dones, habilidades y carácter. Y Jairo compartió esto. Esto lo que yo voy a compartir ahora es como una mezcla entre lo que Dios me dio y lo que Jairo hizo. ¿Ya? Así que vamos a refrescar el corazón. Dice, según las estadísticas, 7 veces uno tiene que escuchar algo para que se le quede. Y esta yo creo que es como la cuarta, ¿verdad? Nos faltan 3. Dice, Dios va a colocar en nuestras manos solo lo que nuestro carácter puede sostener. ¡Wow! Tremendo. Nuestro carácter. El padre hizo una fiesta cuando llegó el hijo tratado, porque él sabía que el hijo ya estaba diferente, que ya el hijo no se iba a farrear todo. Y Moisés, por ejemplo, esta frase es como bien célebre, a Dios le tomó unos minutos abrir el Mar Rojo, pero le costó 80 años preparar al hombre que abriría el Mar Rojo en unos minutos. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? La voy a volver a leer. A Dios le tomó unos minutos abrir el Mar Rojo, pero les costó 80 años preparar al hombre que abriría el Mar Rojo en unos minutos. ¿Cuánto le va a costar a Dios con nuestras vidas para que lleguemos a destino? Que sea menos de 80 años, ¿verdad? Que realmente sea menos tiempo, que el Señor acorte los tiempos con nosotros para que podamos caminar en su propósito, pero para eso necesitamos dejar que el carácter de Cristo venga a nuestra vida. Y Abraham, el padre de la fe, Dios le dice que salga de la tierra donde vivían sus padres, ¿verdad? Le dice a Abraham, Dios se encuentra con él y dice, Abraham, necesito que salgas de la tierra de tus padres, quiero darte algo nuevo. Y Abraham decidió obedecer a Dios. Y fíjense que hay un libro de James Gold que se llama La Revolución de Elías, y él dice lo siguiente, James Gold, me gusta mucho este autor, dice, perder el control en las manos de Dios es liberador, porque nos deja en libertad para concentrarnos en vivir y seguir la voluntad de Dios al permitir que Él se ocupe de los detalles. Abraham no buscaba un lugar, buscaba al constructor de ese lugar. La vida era el viaje, Dios el destino. Qué buena, la vida era el viaje, Dios el destino. Y yo escribí, ¿será que nos perdemos en el viaje y nos quedamos en el dame? Porque inconscientemente pensamos que esta vida es todo. Creemos en Dios, venimos a la iglesia, pero en nuestro fuero interno y en nuestras prioridades, el destino es la vida y Dios solo es un compañero de viaje y no el destino. ¿Será eso? Lo voy a volver a leer. Dice,
¿Será que nos perdemos en el viaje y nos quedamos en el dame? Porque inconscientemente pensamos que esta vida es todo. Creemos en Dios, venimos a la iglesia, pero en nuestro fuero interno y en nuestras prioridades, el destino es la vida y Dios solo un compañero de viaje y no el destino. Creo que tenemos que pensar, ¿verdad? Esto que quiero compartir esta mañana contigo tiene que ver un poco con una reflexión. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de caminar diariamente en lo que Dios tiene para ti y para mí. Podemos hacerlo. ¿Saben? Pero para eso tenemos que ser intencionados. Esto no es como Dios viene y hace algo en nuestra vida como por generación espontánea. Así, hoy de repente empecé a amar a Dios. Y de repente así como que dormí con la Biblia debajo de la cabecera. Y como la osmosis, ¿se acuerdan? ¿Le enseñaron en el colegio? Que él pasa de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Y es como por osmosis me va a entrar. No, es intencionado. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que determinarnos buscar a Dios. Fíjense que José fue moldeado por las circunstancias adversas. Demostró que sí se puede vivir en el tráteme y llegar al lugar de destino que Dios sueña con nosotros, que es Dios mismo. Y José fue un joven que por envidia es vendido por sus hermanos, fue incomprendido por sus padres, envidiado por sus hermanos también, abandonado por sus hermanos en un pozo profundo, fue vendido como esclavo, vivió como sirviente, fue acusado de intento de violación, encarcelado junto a criminales, años de encierro, humedad y roedores, ignorado por otros redos, soñando como un buen soñador, pero inspirado en las promesas que Dios le había dado. Cerca de 14 años duró el tratamiento de José, hasta que es promovido como segundo después del faraón. Imagínense, 14 años. Dios le da un sueño a José, le dio 2 sueños, y siempre como que Dios lo empezó a inquietar. Y él lo cuenta, sus hermanos de antes ya tenían envidia con él. La mamá le tejió una túnica bien linda, entonces los hermanos como... Igual la mamá ahí se equivocó, la embarró, ¿verdad? Porque tenía un predilecto y eso no es correcto. Entonces, José, los hermanos, mucha envidia y al final lo venden, pero es bien interesante porque Dios igual tiene un plan. Dios siempre, los planes de Dios prevalecen. Y Jairo escribió lo siguiente, él dice, el carisma es un suceso, el don de interpretación de sueños es un suceso, las habilidades administrativas de José fueron un suceso, pero el formar el carácter en la vida de José fue un proceso, el trato íntimo de Dios en él fue un proceso. Y dijimos, Dios va a poner en tus manos solo lo que tu carácter pueda soportar. Wow. ¿Cómo estamos con nuestro carácter? ¿Alguien dijo qué? No escuché. Ayúdanos, Señor. Wow. ¿Cómo está nuestro carácter? Miren, yo voy a leer algo que escribí porque a mí me gusta mucho dar ejemplos. Es como algo que creo que los ejemplos quedan más que la palabra, ¿verdad? Como que uno se acuerda después. Y si Dios coloca en nosotros lo que aún no podemos soportar, eso nos puede aplastar. Sería como colocar un elefante en nuestros hombros y Dios nos conoce. Entonces, a veces le pedimos cosas a Dios y Dios dice un no, pero también los no son por respuesta. Nuestro nieto pequeño, Elías, él es bien simpático porque él siempre cuando quiere algo, él no habla mucho, pero cuando tú le dices eso no, ¡guau!, se pone a llorar. ¿Eh? Y yo siempre digo, él no tolera un no por respuesta. De verdad que no lo tolera. Tú le dices un no y ¡guau!, llora así desbordadamente y las lágrimas brotan de sus ojos, como los dibujos animados. Y a veces nosotros queremos algo de Dios, pero Dios también nos dice los no. También hay no de Dios. ¿Por qué siempre tiene que decirnos sí? ¿Por qué? También hay no de Dios.
Y esos no de Dios también tenemos que respetarlos, porque esos no de Dios muchas veces también nos protegen. No lo conocemos, nosotros no tenemos el panorama completo de nuestra vida, pero Dios sí. Entonces, cuando Él sabe que lo que le estamos pidiendo nos va a dañar, Él dice no. Y pensé en un ejemplo, y aunque es un poco fuerte esto y radical, este ejemplo es para los padres y para los abuelos, ¿ya? Que es importante. Miren, yo escribí lo siguiente. Teniendo en mente que si a veces le pedimos cosas a Dios y Dios dice no, y sería como si Él dijera así, como aplastarnos, poner un elefante en nuestros hombros y que nos aplastaría. Yo quiero contarles que Steve Jobs fue el cofundador y presidente ejecutivo de Apple y él estrictamente le prohibió a sus hijos. Él prohibió a sus hijos y a la gente que trabajaba en su casa que tuvieran celulares. Sus hijos, imagínense, él fue el cofundador de Apple. O sea, él tenía toda a disposición. Y él dijo, mis hijos no van a tener pantallas. Y ni siquiera las nanas que iban a su casa podían tener un celular cerca de sus hijos. Entonces, poner un elefante en nuestros hombros sería como regalarle a tu hijo un celular con internet a libre disposición. Cuidado, que aún no tiene la capacidad de seleccionar lo que puede ver y elegir. Lamentablemente, he tenido en mi oficina a no pocos padres que por saltarse el trátame con sus hijos y por la insistencia de ellos de tener un celular, hoy ellos, sus hijos, están con problemas de salud mental y algunos fueron seducidos, y esto es verdad, literalmente por pedófilos. Le colocaron un elefante en sus hombros. Cuidado. Si Dios coloca en nuestras manos solo lo que nuestro carácter puede soportar, ¿por qué tú vas a dañar regalando a quien más amas algo que lo puede destruir literalmente? Ojo con eso. Esto es para los padres y para los abuelos, para los tíos. No le regales un celular a libre disposición con internet a tus hijos. Los vas a dañar. Hay muchas otras razones más por las que yo te podría dar, que son un tema cognitivo y neuronal. Pero toma esto. ¿Les parece? Es como colocar un elefante. Los puede aplastar. No lo hagas. Ha sido muy triste tener en mi oficina mamás llorando desconsoladamente con sus hijos en el psiquiátrico. Y solo por regalarle un celular. Ojo, ya. Ese es un dato adjunto importante. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y... Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que nuestros hijos son como flechas en la aljaba del valiente, que van a alcanzar generaciones. Señor, yo creo también que nosotros estamos preparando a una generación que te va a recibir. Señor, oramos que seamos tan diligentes con esto, Señor, y así como tú estás contrátame en nosotros, diciendo, necesitas cambios, vamos, haz lo que te estoy diciendo. Espíritu Santo, trae esta revelación sobre nuestras mentes y nuestro corazón, que no tan solo quede en un wow, qué heavy, sino que realmente, Señor, tomemos acciones al respecto. Danos, Señor, tu corazón para guardar esta generación de las artimañas del enemigo, Señor. Y trae sobre nosotros la revelación de lo que tú quieres darnos esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Seguimos. Un hijo tratado es garantía y seguridad de lo delegado. El trátame de Dios contigo tiene que ver con lo que pondrá en tus manos para administrar. Entonces, ahora vamos a la palabra. ¿Van conmigo? Ya, vamos a continuar la palabra, no se preocupen, quedan pocos PPT. Dice, caminando en el trátame de Dios. ¿Cómo saber si estoy caminando en el trátame y aprobando? ¿Quieren saber?
¿Le gustaría, Señor, realmente estoy en el trátame, estoy en el dame? ¿En el dame, Señor, o estoy empezando a ser tratado? Miren, vamos a la historia de José. ¿Se recuerdan? José fue vendido como esclavo por sus hermanos, lo tiraron en una cisterna, vienen unos mercaderes de Egipto, lo compran, lo subastan, literalmente lo subastaron. Un hombre lo lleva a su casa llamado Potifar. La esposa de este hombre lo miró con ojos diferentes, quiso estar con él en la intimidad y José dice, no es correcto, no es correcto. Tú tienes esposo y él es mi jefe, así que no. La mujer despechada dice que él la intentó violar, lo llevan a la cárcel y ahí pasa toda una vida, José, cerca de 14 años en todo este proceso, desde que lo venden hasta que después llega a ser el segundo después de Faraón. Y José, siendo el segundo después de Faraón, después de 2 años, donde dice que por 7 años, 14 años, 7 años de prosperidad y 7 años de hambre, José revela el sueño del faraón, se da cuenta que era eso, y él prepara todas cisternas y cosas. Van conmigo, ¿verdad? Estoy resumiendo Génesis, así como varios capítulos. Entonces, vamos al contexto. Entonces, José, estando ya se casa con una mujer bien linda, me imagino, tiene que haber sido bien regia, porque era el segundo después de Faraón. Entonces, y tiene 2 hijos. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tremendo, tremendo corazón de José. Una persona tratada es una persona que se mueve en la dinámica del perdón. Una persona tratada es una persona que se mueve en la dinámica del perdón. El perdón es una dinámica. Siempre hay gente que nos está haciendo cosas y siempre nosotros también estamos dañando a otros. ¿O somos aquí todos una blanca paloma? No, ¿verdad? Siempre hay situaciones que pasan. Entonces, ¿qué pasó? Miren, a mí me llama tanto la atención cuando José dice, le voy a poner a mi hijo Manasés. Él no dice, pero Dios, ¿cómo permitiste esto? Tú me diste un sueño y ahora mira, estoy en la cárcel, qué injusticia. Sino él dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. ¿Se dan cuenta la perspectiva de José? Qué increíble, a mí me llama la atención. Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, el que hace, primero, engrandece a Dios. Él tiene la perspectiva correcta. No, es súper importante no enredarse con las personas, confiar en la soberanía de Dios, perdonar. No se trata de dejar que nos vulneren, se trata de dejar que Dios vengue nuestros agravios. Este es uno de sus nombres. Dios es el hacedor de justicia. ¿Tú crees que Dios va a dejar pasar por alto al malvado? No, la Biblia dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ten paz, pero lo que corresponde a nosotros con un corazón tratado, debemos perdonar. Hay que liberar a la gente que nos ha hecho daño, no te quedes apresado. Al final, eso solo te recae a ti. Fíjense que un trauma 1000 veces recordado es 1000 veces vivido. Entonces tenemos que perdonar. El perdón suelta y deja que Dios venga y que Dios diga, me está dejando que lo trate, así que le vamos a dar el dame. Vamos a ver un video. Hay un video que tiene mucho que ver con el perdón, que me gustó mucho. Así que vamos al video, por favor, multimedia. Hola familia, mi nombre es Claudia Vega. Yo pertenezco a la Viña hace 12 años aproximadamente. Mi mamá fue separada, ¿cierto? Me tocó pasar muchas cosas complicadas. Yo soy la única mujer de 4 hermanos y me tocó una infancia complicada. Y me quedé con la idea de que mi mamá pudo haber hecho más por mí. Y cuando pasaron los años, yo creí que todas las cosas que yo había vivido habían quedado en el pasado y el Señor se había hecho cargo y sin duda tuve una vida relativamente normal. Hasta que nació Victoria,
mi primera hija mujer, eso hace 22 años, nacieron las preguntas de por qué yo había vivido lo que viví y qué había hecho mi mamá al respecto. Entonces empezaron los cuestionamientos, empezaron las dudas, empezó la ira, la rabia, el juzgar a mi mamá, el decir, ella fue mala mamá, yo he sido mejor mamá que ella. Y empecé, y la relación con mi mamá empezó a empeorar. Yo trataba de que ella no lo sintiera, pero en mí era muy fuerte. Era tanta la amargura, y yo decía, llevo tanto tiempo en la iglesia y nunca me había molestado esto porque yo pensé que no estaba. Así que un día hablé con el Señor y le dije, Señor, necesito solucionar esto. Quiero seguir cantándote con la libertad que tú quieres que yo tenga, sin esa atadura. Pasaron 3 meses de esa oración y un día ocurre la muerte de la abuela de mi esposo. Y me tocó, por esas cosas, entrar hasta la morgue. En el momento en el que yo vi el cuerpo de esta persona allí, fue un sentir tan profundo de que ella era mi mamá, de que yo estaba viviendo la muerte de mi mamá, aunque yo estaba consciente de que no era. Y me di cuenta que el Señor me había hecho entrar en un proceso donde Él me iba a mostrar paso a paso. No fue como tocarme con la varita y que yo olvidara todo, no. Él fue paso a paso en todas las áreas que yo tenía que sanar. Comencé a experimentar un profundo arrepentimiento. Un arrepentimiento, me dolía en mi corazón cada pensamiento que yo había tenido sobre mi mamá. Fue tan fuerte la revelación de saber que ella era importante en mi corazón. Al arrepentirme, Dios reveló a mi corazón la importancia de mi mamá, lo lindo que era tener una relación con ella y que gracias a Dios yo la tenía todavía y que no tenía por qué pasar por eso que yo estaba viendo ahí. Yo siempre dice, ¿por qué le gustaban las flores? Y un día ella me dice, a mí me gustan las flores porque todo lo triste y lo feo que uno vive afuera, yo cuando veo una flor veo a Dios, veo los colores, veo la creación, eso me recuerda que hay un Dios bueno. Y ahí entendí por qué le gustaban las flores. Así es que hoy día ya llevamos 2 años y donde yo salgo no a comprar torta para el cumpleaños, sino a comprar el buque más grande de flores que pille, el más colorido, el más espectacular para llevárselo. Ya lo disfrutamos con ella y puedo decir que el Señor hizo algo lindo. Ya va más de 1 año en el que yo no volví a sentir esa sensación tan fea, tan triste. Y hoy día puedo decir que el Señor hizo una sanidad completa en mi corazón y restauró también la relación con mi mamá, que era algo importante. Hola familia, mi nombre. Esos son los trátame de Dios. Una persona tratada es una persona que se mueve en la dinámica del perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que soltar a aquellos que nos han dañado. Y Claudia, a través de lo que ella compartió, creo que fue como bajo esta señal y decir, tengo que soltar, tengo que perdonar. Y cuando tú le dices, Señor, yo lo perdono, yo perdono a esta persona. Mira, esto es como lo siguiente, es como el no perdonar es como tener el péndulo de una campana firmado, que suena y suena, suena, suena. De repente, en cualquier cosa aparece ese sonido. Estás pasándolo bien y te acuerdas y sí, empieza a sonar. Pero cuando tú perdonas, que es una elección, cuando tú dices, Señor, está bien, no lo merece, no debería. Pero si tú lo pides, Señor, lo voy a hacer, lo sueltas. Va a seguir sonando. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es tan genial, en algún momento va a parar. Pero tenemos que movernos en la dinámica del perdón. Una persona tratada que quiere que Dios haga algo profundo en su vida, se mueve en esta dinámica. ¿Les parece? ¿Ya? Y dice, una persona tratada es una persona que tiene a Dios por sobre sus circunstancias. Y aquí está el ejemplo de Job. ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre! ¿Eh? El ejemplo de Job. Job pierde todo, ¿verdad? Como en pocas horas, en realidad, le vienen a avisar que sus hijos, les había pasado algo a sus hijos, que su ganado, todo, de la nada, sí tenía todo. Y de repente, en un día, yo creo 24 horas,
Toda su vida se destruye, todo, literalmente todo. Solo quedó él y más encima quedó enfermo. Dice la palabra que tenía unas llagas que le picaban tanto que él pescaba piedras y con las piedras se rascaba. ¿Se imaginan cómo estaba Job? Y esto es lo que dice Job. Al llegar a este punto, después de todo lo que estaba viviendo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de queja, de reclamo. Se dejó caer al suelo en actitud de reclamo, de queja. ¿Pero cómo haces esto, Señor? En actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Increíble. Job confió. Debemos confiar en la soberanía de Dios. No pensar que a Dios se le salió de control. No, es que seguramente estaba durmiendo y no se dio cuenta. No, Dios es soberano. Dios es soberano. Hay un hombre, Charles Spurgeon, él fue un predicador del siglo XVIII y él dijo algo que a mí me gusta mucho, incluso lo puse en mi estado ahí de WhatsApp. Y él dice, Dios es demasiado sabio para equivocarse y es demasiado bueno para ser cruel. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Y quiero animarte en esto, porque cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que todo lo que sucede hay un plan y un propósito mayor, entonces nuestras circunstancias pasan a un segundo plano y nos sumergimos en la voluntad de Dios. No se trata de acomodarnos y de no hacer nada. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es como decir, Señor, tú eres soberano. Hace varios años atrás, nosotros viajamos, fuimos de vacaciones, nos tomamos unas vacaciones. Entonces, y esta vez dijimos, vamos a ir lento, porque siempre andamos apurados, siempre, de verdad, siempre es como algo que nos pasa, no sé por qué siempre andamos rápido. Entonces dijimos con Jairo, ya, vamos a ir, nos vamos a tomar unas vacaciones, entonces planificamos todas las vacaciones. Vamos a estar unos días aquí con mis papás, en Valparaíso, y teníamos todo, así que fuimos y justo habíamos cambiado el auto, así que el auto obviamente estaba nuevo, no nos iba a fallar. Así que nos fuimos y íbamos en una curva llegando a Santiago, por Buin, por ahí. Ya era tarde, había hablado con mi mamá me dice, oye, ¿qué quiere que les prepare? Una sopita, algo que van a llegar, que vienen viajando. Íbamos con el nieto también. Entonces le digo, mamá, sí, una sopita. Y le digo, Jairo, ya, una sopita. Y ella, no, mi mamá es bien hospitalaria, bien linda, siempre nos tiene harta comida. Entonces tenía todo listo, las camas listas, vamos a llegar 6 personas. Y de repente de la nada viene algo como volando y nos choca en el parabrisas del auto, se nos abre el capó, íbamos como a 120, 110, Jairo es súper prudente para manejar. Y de verdad, es muy prudente. Yo soy un poco más acelerada. Entonces, salta el parabrisas y se nos rompió el parabrisas y quedamos sin visión. Y Jairo empezó, íbamos en la pista, en la segunda pista, entonces Jairo se viene a la primera y yo sentía los autos así, todo como, era como de película, pero así como impresionante. Y sin visión. Y de repente viene un bus por detrás y nos choca. Un auto, un bus, y salimos y nos paramos, obviamente, en la berma. Fue impresionante. Y el nieto iba atrás. Y mi nieto me decía cada rato, abuelita, yo me quiero sentar a la... Jairo Daniel era chiquitito. Yo me quiero sentar ahí. Yo le decía, ya, cuando vengamos de vuelta te sientas, porque el auto era de 3 corridas de asiento. Y la cosa que mal, y quedamos así como, Dios mío, ¿qué pasó? Y fue esta cosa que nos golpeó
Robertito, bien matemático desde siempre, dice, mamá, me dice, si hubiese sido unos segundos más, esta cosa pasa y de verdad, no supimos qué era, solo supimos que se levantó el capó, quedamos sin visión y Dios nos guardó. Íbamos recién de vacaciones y el auto así como, no, y fue como, ya, fue como Dios. Y yo dije, Señor, tú estás en gobierno de esto. Yo sé que tú no estabas durmiendo recién. Que dijiste, uy, ¿qué me pasó? No podía ser como en las películas, ¿verdad? Todo marcha atrás. No. Entonces fue, de verdad, Dios sabe, Dios está aquí, que nosotros dijimos, Señor, gracias. Porque el nieto estaba bien, porque el impacto, si él hubiese ido al otro lado, el impacto le hubiese llegado todo a él y quizás ni estaría. Entonces fue como, Señor, gracias por tu soberanía. Gracias por tu soberanía. Y esa cosa era como un pájaro, no sé qué cosa, que o sea, yo lo vi como algo que venía como un pájaro, pero era un fierro, nunca supimos qué fue. Pero ¿saben? Dios fue soberano. Él nos guardó. Él nos guardó. Entonces uno puede decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué les pasó a ellos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si Dios es soberano. Entonces, una persona tratada sabe que su objetivo está en parecerse a Jesucristo. No debemos perder de vista que el Padre quiere que Jesús sea formado en nosotros. Eso nos ayudó a ver a Dios. Nos ayudó a ver a Dios, a ver la soberanía de Dios y su amor. Entonces quiero animarte a confiar en el Señor. Él es soberano, Él tiene todo bajo su gobierno. Y confiar y creer en sus promesas. La fe no es ciega. Nuestra fe se sustenta en una persona que es en Jesucristo. Todo. Yo quiero, la primera foto que yo mostré, ¿se recuerdan? Era como la pelota está en tu cancha. Familia, la pelota está en nuestra cancha. Tenemos que decidir intencionadamente confiar en el Señor y en sus promesas. Y quiero, ya para terminar la palabra, que ya van a llegar los del bienvenido en un ratito más, todavía no, quiero mostrar un video. Y este video lo vimos el domingo pasado, pero quiero contextualizarlo. Todo lo que a nosotros nos pase y todo lo que nosotros vamos experimentando en nuestra vida, todo tiene que ver con Jesucristo. Quiero que todo lo que tú vivas, míralo realmente, como dijo el Papa cuando vino a Chile, miradlo a Él. Y es verdad, tenemos que mirarlo a Él. Él dijo, no tengas miedo, miradlo a Él, ¿verdad? Y es verdad. Miremos a Jesucristo. Miremos, Él es el autor y consumador de la fe. Todo lo que te suceda, todo lo que vivas, mira al Señor. Refúgiate en Él. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué está pasando? Y ten la plena seguridad que Él te va a decir, mira, esto es. Ten paz. Yo estoy en gobierno. Todo lo que viene va a ser mejor. Acepta los no de Dios. Pero cuando Él te dé un no, dile, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Qué cosas necesito modificar, Dios? Y Él te va a mostrar, porque Él te ama con un amor profundo. Y el video que vamos a ver es de un matrimonio que viene a la viña. Ella, yo quiero contextualizarlo, porque ella desde pequeña, su familia atea, siempre, o sea, ella nunca fue a una clase de religión, desde que era pequeñita. Porque los papás le dijeron, nosotros somos ateos, no creemos en Dios. Entonces cuando decían religión, ella decía, no, chiquitita decía, no, si yo no creo en Dios. Ni sabía lo que era, pero no. Entonces la sacaban de la clase de religión. Y esto pasó con ella. Quiero que vamos al video, por favor, que es muy interesante porque todo tiene que ver con Jesucristo. Vamos al video. Hola, somos Kiyomi y Diego y estamos asistiendo a la viña hace 1 año y medio. Nosotros hace 4 años que llegamos acá a Puerto Montt con el sueño de abrir un negocio para poder estar 24/7 con nuestra hija y nos fue increíble. Estábamos así en la cima del mundo, nos fue muy bien, pero de un día para otro todo se derrumbó. El negocio quebró, se rompieron relaciones con nuestros padres,
todas las relaciones que teníamos en nuestro matrimonio, en ese momento no estábamos casados, todo se rompió. Mi esposa no comía, no podía dormir, habían adicciones que no tenían sentido. Yo tenía, me recuerdo, como ansiedad, era preso de mis pensamientos, no podía parar de pensar en los problemas y posibles soluciones y estaba ahí en una bola que en verdad me hacía ser más irritable, más enojón, ser irresponsable, tener estas adicciones que comentamos, que en realidad me tenían muy mal. Nosotros en esa época éramos ambos ateos, pero nos movíamos un poco en el mundo como esotérico, con brujas, tarot, etc. Y nuestro círculo nos dijo que probablemente nos habían tirado una brujería. Y después de eso recuerdo haber estado en una tina intentando hacer una limpieza con el Salmo 94 en la mano y haber dicho: Dios, yo jamás he creído en ti, pero si realmente existes, ayúdame porque no puedo más con esto. Y esa fue mi primera conversación con Dios. Bueno, y dentro de todo este caos llega Nico, que nos empieza a ayudar, a asesorar con nuestro emprendimiento, y él siempre nos contaba de su relación con Dios, de cómo le traía tranquilidad y de cómo la había salvado, y nosotros en este caos también pensábamos como qué ganas de sentir eso. Y luego apareció un matrimonio en la cafetería, Daniel y Nahara, y nos invitan a la iglesia. Y nosotros en ese momento, como creíamos en el universo, sentíamos como la señal de: oye, nos están invitando a la iglesia, no hay nada que perder. Desde el momento que pisé la iglesia con mi esposa y mi hija, yo sentí algo distinto. Y lloraba, sentía muchas emociones. Veía a la gente también y era como: wow, quedé impresionado. También mi hija, la Mila, la llevé a la escuelita bíblica y también lo encontré tan lindo lo que hacían las profesores, las profes. Encontré un mundo totalmente nuevo, o sea, algo muy desconocido para mí. En cambio, en mi caso fue todo lo contrario. Yo venía con el corazón muy roto, venía muy mal, porque lo que nos había pasado había sido demasiado duro. Entonces me costó un poco conectar, tenía mucha barrera mental. Aún con dudas, escépticos, decidimos venir al Bienvenido. Y ahí conocimos realmente al Señor y todo empezó a cambiar. Empezamos a restaurarnos internamente, empezó a restaurarse nuestro matrimonio, se restauraron relaciones rotas con nuestras familias, nuestros negocios, todo empezó a mejorar. Y a través del proceso del perdón, el Señor fue cautivando mi corazón y todas esas barreras que yo tenía se fueron derribando. Y hoy en día, 1 año y medio después, toda nuestra vida gira en torno a Cristo. Todo lo que queremos ver, lo que queremos leer, lo que queremos escuchar, la música, todo gira en torno a Cristo. Si bien lo perdimos todo, Cristo lo reconstruyó. Pero hoy Él es la base de todo, de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones, de nuestro emprendimiento. Él es el centro de todo. Hola familia, Ese es Dios, ese Dios que restaura todo. Esos son los trátame de Dios. ¿Te parece que le digamos: Señor, realmente yo no quiero ser sabio en mi propia opinión? ¿Podemos poner el PPT todavía, por favor? No quiero ser sabio en mi propia opinión, Señor. Yo quiero, como dice la palabra en Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Te parece que le digamos: Señor, ven? Señor, si este es el si tienes un trátame conmigo, ven Dios y sigue tratándome. Quiero que Cristo sea formado en mí. Quiero vivir en esta dinámica del perdón. Quiero vivir en esta dinámica de saber que tú eres Señor, que al final del día, Señor, todo es para mi bien, que tú siempre tienes propósitos mayores de los que yo pienso. La palabra dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La palabra es verdad, la palabra es verdadera. Pablo dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar
a Cristo. Y también dice la palabra en Jeremías, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Entonces, ¿dónde está la pelota? En nuestra cancha. La pelota está en nuestra cancha. Tenemos que hacer intencionadamente buscar a Dios. Vamos a orar, ¿ya? Y luego vamos a cantar esta canción de que somos libres para recibir también a nuestros hermanos que vienen del Bienvenido a la Viña. Así que vamos a orar, te pido que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor porque sus trátames siempre tienen sentido. Al final del día Él es Dios y siempre busca nuestro bien. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque aunque los trátames igual son complicados, Señor, no podemos decir que el trátame lo vamos a vivir así como realmente, como se dice, muertos de la risa. Señor, no siempre son lindos, pero si tú tienes un plan para nosotros, si tú, Señor, en tu bondad, tú lo permites para hacernos bien, al final del día, Señor, siempre tus planes son mejores que los nuestros. Oramos, Señor, que nos des esa ductilidad en nuestro carácter para darnos cuenta cuando realmente Jesucristo no está en el todo en nosotros, sino que estamos tratando, Señor, de hacer gallitos contigo. Llévanos, Señor, a ese lugar secreto contigo. Llévanos a la intimidad para que juntos, Señor, podamos realmente, Señor, conocerte en lo profundo. Ven, Señor, queremos ser hallados en ti, como decía Pablo. Te bendecimos, Señor, y creemos que esa pelota que está en nuestra cancha la vamos, Señor, intencionadamente a tirar a este trono de la gracia, confiando en ti y en tus promesas. En tu nombre, Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, que es bueno siempre.